insólito dato respecto de las importaciones en el kirchnerismo. De los 2.428 aviones que se matricularon entre el 2010 y el 2024, el 40% fueron importados durante la gestión de Alberto Fernández. Del otro lado vos me vas a decir, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo puede ser? Si fue el momento, uno de los momentos además de mayor restricción cambiaria, de mayor cepo y límite a las importaciones. Pero esto sucedió. El 40% de los aviones importados en esos últimos 14 años, entre 2010 y 2024, fueron importados durante la última gestión de Unión por la Patria. Se matricularon entonces casi el doble de aviones. Esto significa que se matricularon casi el doble de aviones que en los últimos 10 años previos. En 2020 se concretaron 173 operaciones, en 2021 352, en 2022 274 y en 2023 149. El cepo dio una oportunidad gigante a negocios jugosos y hay quienes, sabiendo o teniendo quienes los asesoren o quienes los ayuden del otro lado del mostrador estatal, les permitieron acceder a un negocio, mientras que acá discutíamos si el gobierno permitía que entren en la Argentina los insumos necesarios para las cirugías cardiovasculares, que estaban en falta. Estas compras, ¿cómo funcionaban? Lo que se denunció en la justicia es que funcionaban pudiendo, primer punto, acceder al dólar barato y además con posible sobrefacturación. ¿Qué significa esto en criollo? No solamente yo logro acceder a los dólares para comprar un bien que no era necesario frente a otras necesidades que había en el país, cuando se estaba decidiendo qué entraba y qué no, sino que además se investigaba que muchos de esos aviones, a esos aviones se les había puesto un precio mayor. Esa era la sobrefacturación. ¿Cómo funciona esto? Yo digo que esta tapita que estoy trayendo al país vale 10, pero en realidad vale 5. Esa diferencia, a mí obviamente, accediendo a los dólares baratos, encima, me permite después, haciendo una triangulación afuera, lavar el dinero y que el bien que estoy comprando potencialmente me salga gratis. Porque duplico lo que recibí en dólares y después yo lo vendo a dólar informal. Entonces me hago un negocio. Se había detectado que en ese momento eran 289 aviones los que estaban bajo investigación por un total de 200 millones de dólares. Que hoy a cada uno le parecerá una cifra grande o chica, pero respecto de lo que se autorizaba para importar era mucho. En ese momento, en enero del 2022, la causa cae sobre un fiscal Marijuán, sobre el fiscal Marijuán, y empieza a haber un derrotero judicial que hasta ahora ha dejado muy bajos resultados. Pero quiero que entiendan algo. Esto que estoy contando no solamente fue una investigación periodística, o es una investigación periodística, sino que además la propia AFIP había detectado sobrefacturaciones del orden del 20% en algunas de estas aeronaves. O sea, el propio Estado había detectado algunas operaciones que podían constituir este delito, porque cuando vos sobrefacturás es contrabando, ¿sí? ¿Cómo determinaban esto? Para que se entienda, porque las aeronaves son bienes cuyo precio es bastante determinable, en función de horas de motor, o en función de horas por fuselaje, decenas de otras variables. Es un precio relativamente tan importante. Estos delitos en general se investigan en el penal económico, porque son delitos de contrabando, eso corresponde al penal económico en particular. Pero claro, la denuncia original, en realidad lo que había pretendido investigar era a algunos funcionarios de alto rango por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con lo cual se la pudo quedar lijo. ¿Qué significaba eso? Lo que investigaban era la, entre comillas, impericia de algunos funcionarios para haber dejado que esto suceda, en vez de investigar la posible participación de funcionarios de forma directa en que estas operaciones se hayan concretado. A veces en algunas cosas judiciales tenemos que explicar estas cosas porque parece muy grandilocuente imputar a Martín Guzmán, que era el titular del Ministerio de Economía, o a la ex titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, pero en realidad terminan siendo una manera de garantizar que el proceso vaya por una vía en vez de la otra, que podría ser más dura. Pero esto sucedía, y creo que es lo más importante, mientras no entraban insumos médicos.
Una cosa adicional es que muchos de estos negocios se hicieron obviamente como hijos de la brecha. O sea, esta cuestión que les digo de que los investigaban por la impericia. Había obviamente, en un esquema de tanto enmarañamiento de la normativa, había una oportunidad. Hoy, esta semana, volvimos a hablar de la cuestión de los permisos de importación y las posibles coimas. Yo les quiero contar algo sobre eso. Porque hoy les estoy contando algo que es por ahí para muchos sorprendente, porque no puedo creer que haya pasado esto, no puedo creer que se hayan permitido, frente a lo que eran los límites al acceso a divisas y también a bienes del exterior, la compra de estas aeronaves. Pero esta semana empezamos a hablar de otro tema y les juro que para este fotocarnet voy a necesitar la pizarra porque se los quiero explicar de dónde viene, por qué de repente empezamos a hablar de vuelta de las posibles coimas en las importaciones. Y por qué soy bastante pesimista sobre el resultado, más allá de que creo, por la información que tengo, que los datos para identificar hacia arriba están. Porque la causa que nos da información en este momento es una causa que viene saltando, va abriéndose, o sea, de una cosa original se abrieron muchas otras causas. Conexo. ¿Cómo arranca la causa por la que hoy de repente llegamos a las coimas? Necesito que me sigan porque esto va a ser un caminito. La causa original es la causa por extorsión de Elías Pichirilo a Francisco Auque. Mamita, el escándalo que hicieron estos muchachos. Dejaron todas las manos en la masa, dejaron todos los dedos marcados estos tipos y ya está saliendo cada vez más cosas a la luz. Cada vez más cosas a la luz del desastre que han hecho, por lo cual, bueno, esperemos que lleguen realmente al fondo. Esperemos que lleguen realmente al fondo de la cuestión. Y que todos los que han hecho esta chanchada de las iras vayan en cana. Vayan en cana como deben. Ahí uno va a volver a creer un poco en lo que es la justicia argentina, ¿no? Porque a Cristina tardaron 1000 años en meterla en cana. 1000 años. Y la tienen ahí en una domiciliaria. Esperemos que la justicia tenga algo de decencia, porque ya es un escándalo tan grande lo que han hecho estos muchachos. Tan grande, que no se pueden hacer más los boludos. Realmente no se pueden hacer los boludos con esto. Es imposible de camuflarla. Es imposible de maquillar esta cuestión para que alguno zafe. Estaremos muy atentos a las novedades, amigos, y para eso no se olviden de estar suscritos aquí a Breakpoint Noticias, este nuevo canal que tenemos para repasar todas las novedades de la República Argentina y dar la batalla cultural que el año que viene, bueno, por supuesto que será fundamental en este país a la hora de las elecciones, donde, bueno, estos muchachos quieren volver, ¿no?